Vamos a ver qué ocurre en un caso en donde, por ejemplo, dada una función de estas llamadas funciones partidas, esto quiere decir una función que tenga comportamientos diferentes en distintas regiones de la recta real, por ejemplo, una función como la siguiente. Esta función está definida de la siguiente manera. Le asigna como imagen el valor x más 2 para los valores de x que son mayores o iguales que 1 y el valor 2x, es decir, el doble de ese número, para los valores de x que son menores que 1. Esto lo podemos pensar de la siguiente manera. Si nosotros consideramos la recta real y nos paramos en el valor 1, podríamos suponer que para toda esta región, es decir, de 1 hacia más infinito, los valores de la variable x se transforman a partir de la función f en x más 2. Es decir, por ejemplo, si tomamos el valor 2, f de 2, se transformará en 2 más 2, es decir, 4. De la misma manera, f de 5 se transformará en 5 más 2, es decir, 7. En cambio, si nosotros tomamos valores de la variable que estén a la izquierda del 1, todos estos valores se transformarán a través de f en el doble, 2x. Es decir que, por ejemplo, si tomamos el valor 0, f de 0 se transformará en 2 por 0, 0. Este no es el mejor ejemplo. Si tomamos f en menos 1, si tomamos menos 1, f en menos 1 se transformará en el valor menos 2. Muy bien. Estas funciones claramente tienen un comportamiento diferente a la derecha de 1 y a la izquierda de 1. Es incorrecto decir que aquí tenemos dos funciones. Tenemos una sola función que se comporta de maneras distintas en diferentes sectores de la recta. Si quisiéramos, por ejemplo, analizar qué ocurre con el límite para x tendiendo a 1 de esta función, deberíamos, para poder calcular este límite, analizar previamente qué ocurre a la derecha del 1 y qué ocurre a la izquierda del 1. Muy bien. Como habíamos visto antes, nosotros para pararnos a la izquierda del 1, al pararnos a la izquierda del 1, vemos que la función se comporta como 2x, como una lineal dependiente 2. Es decir, que este límite, el límite para x tendiendo a 1 por el lado izquierdo, como habíamos indicado aquí, ¿sí?, lo podemos tomar sobre la función, sobre la fórmula 2x. ¿Sí? Y esto claramente, al reemplazar, obtenemos el valor 2. Si vamos a calcular el límite del lado derecho, ¿sí?, vamos a considerar esta fórmula en este caso, y entonces habrá que calcular el límite para x tendiendo a 1 por la derecha de f de x, pensando que f de x se comporta como x más 2. Y en este caso, al reemplazar, obtenemos el valor 3. Esto quiere decir entonces que la función hacia la derecha del 1, ¿sí?, tiende a 2, y hacia la izquierda del 1 tiende a 2. Perdón, hacia la derecha del 1 tiende a 3, y hacia la izquierda del 1 tiende
a 2. Por lo tanto, dado que el límite hacia el lado derecho y el límite hacia el lado izquierdo no coinciden, podemos concluir de aquí que no existe el límite para x tendiendo a 1 de esta función. Si nosotros pensamos en un gráfico para esta función, teniendo en cuenta toda esta información, ¿sí? Solamente teniendo en cuenta esta información, lo que tendremos entonces es que del lado derecho, es decir, para los valores de x que sean mayores que 1 para todo este sector, ¿sí? La función se comportará de alguna manera, pero se va a acercar al valor 3. Pensando que aquí entonces tenemos a la imagen 3. La función va a ser algo, en este caso es una recta creciente, por lo tanto podemos dibujar una semirrecta creciente, por lo tanto podemos hacer ese dibujo aproximado. Y en cambio, si miramos a la izquierda de 1, lo que vamos a ver es que la función se va a aproximar a otro valor, es decir, al valor 2. En este caso, vemos que de manera intuitiva ocurre una discontinuidad, ¿sí? A la derecha de 1 el valor del límite es 3, a la izquierda de 1 el valor del límite es 2, por lo tanto hay una discontinuidad. Muy bien. Analicemos qué ocurre para la siguiente función. Vamos a definir una función que va a tener 3 comportamientos distintos. Se va a comportar como e a la x para los valores de x menores o iguales que 0. Como 1 más x cuadrado para valores que estén entre 0 y 2. Y como 1 sobre x para valores de x que sean mayores o iguales que 2. Muy bien. Fíjense entonces que esta función sugiere 3 comportamientos diferentes para diferentes regiones de la recta. Si pensamos en una representación del conjunto de R como una recta, ¿sí? A la izquierda del 0, todos estos valores se transforman en la exponencial e a la x. Todos los valores que están entre el 0 y el 2, sin contener a esos dos valores, se transforman en el siguiente de su cuadrado, en x cuadrado más 1, y todos los valores que están más allá de 2 se transforman en sus inversos. Fíjense que esta función, aunque no se menciona en el ejemplo, aunque no lo mencionamos de entrada, podemos suponer que está definida en todo el conjunto de los reales y a valores en R, dado que el único problema que podría existir aparece aquí, pero como el denominador en el caso problemático sería que x valga 0 y en este intervalo el 0 no pertenece, no hay ningún problema para definir f en el conjunto de todos los reales. Lo que nos va a interesar ver en este caso es analizar qué pasa cuando buscamos el límite en 0 y qué pasa cuando buscamos el límite en 2. Y considerando el ejemplo anterior, tendremos que analizar, dado que en 0 hay un cambio de comportamiento en la función y lo mismo pasa en 2, que hay un cambio de comportamiento en la función, tendremos que analizar los límites laterales. En este caso, si planteamos el límite para x tendiendo a 0 por el lado derecho y el límite para x tendiendo a 0 por el lado izquierdo,
de la función f de x, debemos considerar cómo se comporta esta función hacia la derecha y hacia la izquierda del 0. Vemos en la recta que hacia la izquierda del 0 la función se comporta como e a la x. Por lo tanto, el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda lo vamos a calcular teniendo en cuenta esa información. En este caso, es sencillo de ver que este límite vale 1. En cambio, si queremos calcular el límite del lado derecho, vemos que a la derecha del 0 la función se comporta como x cuadrado más 1, o como 1 más x cuadrado, lo cual es lo mismo. Es fácil de ver que este límite también vale 1. En este caso, en donde los límites laterales coinciden, entonces podemos deducir que el límite para x tendiendo a 0 de la función f de x es efectivamente 1. ¿Qué pasa en el caso en donde x tiende a 2? Vamos a hacer el mismo análisis. Si x tiende a 2 del lado derecho, y si x tiende a 2 del lado izquierdo. En el lado derecho, si nos acercamos por la derecha, vamos a ver que la función se comporta como 1 sobre x. Por lo tanto, este límite vale 1 medio. En cambio, si nos acercamos por el lado izquierdo, la función se comporta como x cuadrado más 1, o como 1 más x cuadrado. Y esto se puede comprobar que es 5. En este caso, se puede ver claramente que al ser de los dos límites laterales distintos, no existe el límite para x tendiendo a 2 de f de x. En el caso de que hablemos de continuidad, ¿sí? En este segundo caso, la no existencia del límite ya implica que la función sea discontinua, es decir, que la función f en el punto x igual 2 es discontinua. A esta altura del curso, lo único que rescatamos de la idea de discontinuidad es que en el gráfico la función va a pegar un saltito. Más adelante, en un curso un poco más avanzado de cálculo, podremos ver que la continuidad de una función o las discontinuidades que está presente nos dan mucha más información. En este caso, con esta información sola no podemos asegurar nada, ¿sí? Solamente que la discontinuidad no va a ser un saltito, ¿sí? Ya que lo que nos está diciendo esto, lo que nos está diciendo que el límite por el lado derecho de 0 sea 1 y por el lado izquierdo de 0 sea 1, es que en el gráfico de la función, si nosotros lo pensamos gráficamente, lo que tendremos es que tanto del lado derecho como del lado izquierdo del 0, la función va a ir hacia el valor 1. Hice un gráfico aproximado para mostrar el comportamiento en realidad en las proximidades del valor 0. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho va hacia 1. Sin embargo, para asegurar que la función es continua, hace falta, previamente, ver qué ocurre exactamente en 0. Y como sabemos, esa información no la podemos obtener desde el límite, ya que el límite nos dice qué ocurre en las proximidades del 0 sin tener en cuenta lo que ocurre exactamente en 0. Sin embargo, si nosotros calculamos f en 0, que consiste en reemplazar en la función, tendríamos que ver cuál de las tres fórmulas habrá que utilizar. Como f de 0
está definida en este intervalo, ya que 0 pertenece a este intervalo de definición, tendremos que calcularla haciendo e a la 0, que es 1. Entonces, en este caso, dado que coincide f de 0 con el límite, podemos decir que f es continua en 0.